¿Cómo están? Bienvenidos al videochat de la Clínica Universidad de Navarra. La urticaria es una enfermedad que en ocasiones pues realmente puede llegar a ser bastante incapacitante. Por eso hoy hemos abierto este videochat a sus preguntas. Gracias por enviárnoslas a la página web de la Clínica Universidad de Navarra. Las va a responder la doctora Marta Ferrer, directora. ¿Qué tal, doctora? Es directora del Departamento de Alergología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, enseguida comenzamos con este videochat, con la primera de las preguntas. Pero antes le voy a presentar, pues para que quienes nos están siguiendo pues ya le conozcan un poquito mejor. Es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra con premio extraordinario de doctorado. Ahí es nada, doctora. Especialista además en alergología por la Clínica Universidad de Navarra, tras haberse formado en la State University de Nueva York y haber trabajado en la Medical University de Carolina del Sur. Se incorpora a la clínica, donde es directora del Departamento de Alergología e Inmunología Clínica. También es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y del Scholar de Harvard Massey Institute de Educación Médica, si no me equivoco. Sí. Hay que destacar su labor investigadora, ¿verdad?, que se centra sobre todo en urticaria crónica. Seguro que después nos cuenta un poco más en qué se basan esas investigaciones. Pero, doctora, comenzamos ya con la primera pregunta. Es de Marta. Estoy diagnosticado de urticaria crónica. El tratamiento que sigo es Evastina por la mañana y Rupatidina por la noche. Pregunta si es correcto. Y también añade otra pregunta. ¿Hay alguna forma de diagnosticar con precisión esta enfermedad? Bueno, quizás antes de contestar esta pregunta, creo que es adecuado hacer una introducción de en qué consiste la enfermedad y así también podemos quizás contestar el resto de preguntas, englobarlo. Porque, y también ahí respondo un poco a este paciente, la urticaria crónica ya es un diagnóstico. Entonces, lo primero es que hay muchas ideas, sobre todo de la urticaria crónica, y es que la urticaria crónica es una enfermedad que se percibe solo como un síntoma, que es tener ronchas y abones en la piel. Y realmente no es que sea un síntoma, es una enfermedad, y ese es el diagnóstico. Y se cree que está causada por alérgenos ocultos, por infecciones, por enfermedades sistémicas, y es porque se desconoce qué es esta enfermedad. Y esto origina que los pacientes recorran de médico en médico, de muchas especialidades, buscando una causa que explique esos síntomas. Y por lo tanto, lo primero que quiero decir es que la urticaria en sí, la urticaria crónica, es una enfermedad. Se llama urticaria y ese nombre viene de que las lesiones que produce son las que produce la planta de la ortiga, que en latín se llama urtica dioica, y de ahí viene el nombre de urticaria, cuando se roza en la piel. La lesión elemental es el abón o la roncha, que es una lesión redonda, sobrelevada, roja, que puede confluir y formar grandes placas, que pica mucho, muy pruriginosa, decimos los médicos, pero pica, y eso es lo que produce una gran incomodidad y una gran alteración de la calidad de vida, porque interfiere sobre todo en el descanso nocturno. Como además, como este paciente se le trata con antihistamínicos, que los de segunda generación no producen somnolencia hasta cierto punto, pues entonces todavía se altera más la calidad de vida. De hecho, está calculado que la alteración de la calidad de vida es igual a un triple bypass aortocoronario. O sea que hablamos de una enfermedad muy molesta y que afecta muchísimo a las actividades diarias. Además de la alteración física, porque se puede acompañar en un 50% de casos de hinchazón de labios, de párpados. Bien, entonces, en concreto, este paciente, la primera línea de tratamiento sí que son los antihistamínicos, y si la enfermedad está controlada con este tratamiento, pues es el correcto. Lo que ocurre es que en muchos casos no es suficiente. Claro, y ella también pregunta sobre el diagnóstico. Si hay alguna forma de diagnosticar precisamente y además de forma muy, precisa esta enfermedad. Igual puede aprovechar para comentarnos un poco cómo es el diagnóstico en un caso de urticaria crónica.
Sí, el diagnóstico, en principio, es un diagnóstico que es clínico. Diagnóstico clínico quiere decir que se hace mediante la historia clínica, preguntando al enfermo y explorándole. No tenemos, desgraciadamente, en la urticaria crónica, no tenemos lo que se denomina en medicina un marcador. Un marcador quiere decir una prueba en sangre que nos confirme si se trata de una urticaria o no. El diagnóstico, como digo, es clínico, entrevistando al paciente y mirando las lesiones cutáneas. En ocasiones hay que hacer una biopsia cutánea que nos da la confirmación de que se trata de una urticaria. Y además, también tengo que decir que la urticaria crónica, la espontánea, que se llama, que es esa enfermedad, como digo, que todos los días aparecen esas ronchas o abones por todo el cuerpo, en un 50% de los casos, acompañado de hinchazón de labios, de párpados, diario. Hay otro tipo de urticarias que también son crónicas porque aparecen con muchísima frecuencia y que se llaman inducibles o físicas, son muy curiosas y se desencadenan por estímulos muchas veces mecánicos. La más frecuente es una que se llama urticaria de dermografismo, que consiste en que eso que es normal, y es que frente al roce o rascado en la piel aparece en esa zona, siguiendo la trayectoria, un abón, ¿no? Y los griegos roce, nada más. Sí, le llamaban, la patología viene de que al mínimo roce aparece ese abón y mucho picor. Dermografismo, ¿no? Escribir en la piel. Y realmente puede ser molestísima, esos abones duran 1 o 2 horas y a veces se confunde con la urticaria crónica. Otro tipo de urticaria física también frecuente es la urticaria por frío. En las zonas de contacto con temperaturas bajas, como puede ser la cara, las manos, aparecen ronchas y abones que al calentar la superficie corporal desaparecen, y esa tiene la particularidad de que puede comprometer la vida incluso en verano si el paciente se lanza a una piscina o al mar, porque puede producir una liberación masiva de histamina. También está, por ejemplo, la urticaria por presión, que tiene una particularidad que consiste en que a las 6 horas de haber ejercido presión vertical sobre la piel, llevando bolsas del supermercado, llevando una maleta o caminando sobre una superficie dura, aparece, por ejemplo, en el caso de caminar o con calzado ajustado, en las plantas de los pies, abones, ronchas, y además son muy dolorosas y molestan para caminar. O sea, el otro cuarto tipo que nombraría es la urticaria colinérgica, que consiste en que tras el ejercicio y la sudoración, la elevación de la temperatura corporal, se llena el cuerpo también de ronchas y abones. Por eso también hay que, mediante la historia clínica, contestando a este paciente, ver qué tipo es y qué subtipo. A lo mejor es una urticaria física y entonces el tratamiento es distinto. Claro. Precisamente al frío del que hablaba doctora Ferrer, hace referencia a esta internauta que dice que ella se suele cuidar del frío y del agua fría precisamente, y dice: tengo una urticaria, sobre todo en la espalda y piernas, siento mucho picor y después sale la urticaria. La calmo con crema porque se va extendiendo por toda la zona y diariamente hidrato bien la piel. Yo tengo anemia hemolítica por crioaglutininas, anticuerpos fríos, dice, y su pregunta es la siguiente: ¿la causa será la hemólisis, que es continua, o es efecto del ácido fólico? Dice que no toma ningún otro medicamento. ¿Qué le puede aconsejar a esta persona? ¿Qué le puede decir? Esta persona, precisamente por lo que me estás diciendo, Marta, me parece que no se trata no parece una urticaria crónica simple, que precisamente se caracteriza, como he dicho, de ser una enfermedad de la piel, en que toda la analítica es normal, no hay alergias, es porque el mastocito cutáneo se activa. Nosotros pensamos, en las investigaciones que voy haciendo, que se autoactiva, que tenemos un factor en el suero, en el propio paciente, que está autoactivándose, y esta paciente o este paciente tiene unas alteraciones como es esa anemia hemolítica, parece una patología diferente. Por lo tanto, pienso que hay que valorarlo en su contexto, y más propio de un estudio dermatológico con biopsia cutánea o por parte del reumatólogo. Esto no me parece que es una urticaria. Vamos con otra pregunta, doctora. ¿Por qué aparece la urticaria? Esta es la pregunta del millón, creo. Y también añade esta persona: si sale de la noche a la mañana de repente, ¿qué le pasa a su hermana? Dice.
Sí, hicimos un estudio epidemiológico en España, es el más amplio que existe, encuestando a 5.000 personas y llegamos a la conclusión de que la urticaria crónica aparece efectivamente en un momento de la vida sin previo aviso. En un 80% de casos dura un año y en un 20% de casos puede durar más de un año, y dentro de ese 20% hay un 10% que dura de 1 a 5 años, pero hay un 10-11% que dura más de 5 años. Eso es un poco la perspectiva que tiene un paciente con urticaria crónica. Se da más en mujeres, casi 3 veces más en mujeres que en hombres, y tiene un curso, como las enfermedades autoinmunes, ondulante, aparece en un momento de la vida, dura, como digo, de 1 a 5 años, a veces en casos excepcionales más, está 10 años asintomática, 10 a 11 años, y de nuevo vuelve a aparecer otro brote. Desgraciadamente no sabemos cuál es el interruptor que enciende esa urticaria y cuál apaga, pero es verdad que es una enfermedad que de forma espontánea desaparece. Ya sé que no es un consuelo para los pacientes, pero tienen que tenerlo en el horizonte. Sí que hay una cosa que es muy importante y que siempre hay que decírselo a los pacientes, y es que los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, todos aquellos medicamentos analgésicos derivados de la aspirina, que consumimos muchísimo en España, que puede ser desde el ibuprofeno, nolotil, etcétera, en pacientes con urticaria producen brotes muy intensos, y eso puede ser un desencadenante. Siempre que un paciente tiene urticaria crónica, tiene que evitarlos. Es bueno saberlo. Vamos con la pregunta de María José. Estoy diagnosticada de urticaria crónica que padezco desde hace 6 años sin dejar de tenerla ni un solo día, con nula respuesta al tratamiento antihistamínico. Sí. Me administran otra vez, una vez al mes, desde septiembre del año pasado, 150 miligramos de omalizumab, pero si al principio me dio la sensación de que aunque seguía a diario era un poco menos agresiva, la realidad es que sigo igual, unos días más, otros días menos, pero ahí está. Quiero añadir que además estoy tomando 2 antihistamínicos diarios. Como sabes, una enfermedad antipática y muy molesta, que le van a decir a usted, sí, y a veces dice insoportable. Me gustaría saber su opinión sobre este tratamiento que lleva María José. Sí. Bueno, este tratamiento que lleva María José, yo precisamente estoy haciendo un ensayo clínico porque con el profesor Kaplan en Estados Unidos fuimos los que hicimos como la hipótesis de que es un anticuerpo que bloquea la IgE. En un principio se diseñó para el asma bronquial, pero pensamos precisamente que el mastocito, que es esa célula que tiene la histamina en unos globos dentro de esa célula, que es lo que decía que tienen las hojas de la ortiga, bueno, pues se libera porque hay algún factor del suero, como digo, del propio paciente, que activa el mastocito, y pensamos que este anticuerpo bloquea esa reacción. Y de hecho hicimos 2 ensayos pilotos con resultados excelentes. En el caso de esta paciente no responde. Nosotros ahora, yo estoy preparando una publicación recogiendo todos los casos que hay en España, y hay un porcentaje efectivamente de pacientes, un 7, un 8%, que no responden a este tratamiento. No obstante, por lo que dice María José, esta paciente quizás podría tener una dosis más alta, duplicar la dosis a 300 miligramos, quizá eso sería útil, y si no obtiene respuesta, pues quizás habría que tratarla con otra línea terapéutica. Como he dicho antes, confirmar mediante biopsia que se trate de una urticaria crónica y no sea otra entidad parecida que se llama urticaria vasculitis, y así a distancia pues es lo único que puedo sugerir. Claro. Doctora, hablaba de un ensayo. ¿Es un ensayo que tienen puesto en marcha en este momento? Lo digo porque hay una pregunta de una internauta que dice: he oído hablar de que están llevando a cabo un ensayo clínico, ¿qué hay que hacer para participar? Y pregunta si hace falta algún requisito especial. Sí, es una convocatoria que hace el Ministerio de Sanidad, muy interesante, que es para subvencionar a investigadores y que realicemos ensayos clínicos independientes. ¿Qué quiere decir un ensayo clínico independiente? Son ensayos de nuevos medicamentos o anticuerpos que están subvencionados por estas becas. Por lo tanto, no están subvencionados por la industria que pone en marcha
estos fármacos, con lo cual se ofrece la garantía de que el investigador lo diseña pensando en sus pacientes y el resultado pues no tiene ese interés comercial, sino de pura investigación. Y tuve la suerte de que el Ministerio de Sanidad me concediera esta beca para precisamente explorar el anticuerpo que ha sido mencionado en la pregunta anterior para el tratamiento de urticaria crónica. Los requisitos para entrar es un estudio que es en doble ciego, cruzado. Unos pacientes reciben un placebo, otros el anticuerpo, y luego se cruzan, y los que lo han recibido el placebo reciben el anticuerpo y viceversa. Pues lo primero que hay que tener es urticaria crónica, hay que tener unos niveles de una inmunoglobulina E determinados y una serie de criterios de inclusión. Lo que yo aconsejo es acudir a la consulta, porque entonces le podríamos asesorar al paciente a ver si entra dentro de los criterios de inclusión, porque bueno, prácticamente estamos acabando el ensayo y tenemos muy pocos huecos para ya finalizarlo. Y bueno, también quiero hacerlo en otros tipos de urticaria física, como he dicho antes, urticaria colinérgica, porque el resultado está siendo muy bueno, pero sin una consulta es muy difícil saber si hay criterios, lo que se llaman, los ensayos tienen criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y le iba a comentar que si están terminando ya el ensayo, ¿tendrán ya algún resultado preliminar? ¿Cómo van las cosas para las personas que nos están viendo? No sé si les podemos dar algo, un atisbo de esperanza. Precisamente los ensayos clínicos son a doble ciego. Yo no sé qué pacientes han recibido el activo ni el placebo, por lo tanto, hasta que los ensayos no finalizan, no tenemos ningún dato. En los trabajos que hice, los que hizo Alan Kaplan en Estados Unidos, en pacientes con un tipo de urticaria, y yo aquí, que ya está publicado, el resultado ha sido óptimo. Y en esta revisión que he hecho de 9 hospitales, también es excelente, tiene un perfil de seguridad y de eficacia altísimo, con un índice de respuesta del 84%. ¿Estaríamos hablando de un fármaco? No, vamos a ver, como he explicado, la urticaria crónica consiste en que el mastocito y el basófilo son células que tienen dentro unos globos que contienen histamina, que es lo que tiene las hojas de la ortiga. No sabemos por qué se activan continuamente, están liberando histamina. A su vez, otras citoquinas, que es como una sustancia que atrae a otras células y se organiza, en el sentido literal de la palabra, una respuesta inmunológica, de tal forma que hay células que están continuamente liberando mediadores y la piel está infiltrada de esas células. No es como los casos que he explicado antes de las urticarias físicas, que es una liberación de histamina, y por eso al cabo de 2 horas, si la persona se abriga o no se rasca más, claro, o no lleva presión, se pasa. Y por eso responde muy bien a los antihistamínicos. La urticaria crónica no suele responder bien a los antihistamínicos. A veces hay que triplicar, cuadruplicar la dosis y a pesar de ello no responden. Bien, entonces pensamos que hay algo, un factor sérico, un anticuerpo que está continuamente activando a esos mastocitos y a esos basófilos para que estén siempre activos, siempre liberando. Bueno, hay otros factores más complicados que también hemos descubierto y hace que esos basófilos no son normales, pero lo que conseguimos con este anticuerpo es bloquear esa activación. No se sabe muy bien el mecanismo exacto y es para lo que estoy también solicitando proyectos de investigación, porque me parece una investigación que es muy prometedora, porque quizás nos ayude a saber exactamente la causa de esta enfermedad. Pero la verdad es que es muy eficaz y pienso que en 1 o 2 años estará aprobado para la indicación de urticaria crónica. Ahora solo se puede emplear como lo que se denomina uso compasivo, y es un fármaco que existe para una enfermedad, usarlo para una indicación que no es la suya, pero por la alteración de la calidad de vida, porque no responde al tratamiento, ha demostrado eficacia. Claro, claro. Doctora, otra pregunta sobre los tratamientos de segunda línea. Le pregunta a esta persona, ¿cuál le parece más efectivo, los anti-H2 o los antagonistas de los receptores de los leucotrienos? Bien, los anti-H2 se refiere a antihistamínicos, pero que bloquean los receptores, se llaman H2. El más conocido es la ranitidina, ranitidina Zantac, es el nombre comercial con el que salió al mercado. Se emplean para el tratamiento como un antiácido.
y los inhibidores de leucotrienos es un tratamiento para el asma. No son muy eficaces, se basan en 2 o 3, o sea, en publicaciones anecdóticas. Sigue estando en las guías para cómo hay que tratar la urticaria crónica, pero mi experiencia, así como el grado de evidencia científica, es bajo y la recomendación es muy débil. Por lo tanto, me parece que no tienen gran peso, ¿no? O sea, los escalones del tratamiento son antihistamínicos. Si no responde, que suele ser la mayoría de los casos, subir, a veces hay que triplicar la dosis terapéutica. La escuela alemana habla de cuadruplicarla. A mí me parece que es muy excesiva esa dosis, siempre aconsejando el mismo antihistamínico. Yo no recomiendo combinar porque compiten por los receptores. El segundo escalón o el tercer escalón que podemos emplear son corticoides. Corticoides a veces en pautas de 15 días, pero no más de 1 o 2 pautas, porque tiene un efecto rebote muy importante. Y hago un paréntesis, estos pacientes, además de no dormir, además de alterarse mucho su apariencia física, además de perder días de trabajo por esta enfermedad, porque imagínate, Marta, claro, pues que apareces con la cara hinchada, con las manos, que no puedes escribir, y a veces se acompaña de un ligero malestar. Además del sueño que les producen los antihistamínicos, tienen que ir muchas veces a urgencias, precisamente por brotes más graves de urticaria. Allí a veces se les administra con razón, por vía intramuscular o endovenosa, antihistamínicos, corticoides, y van tratando así la urticaria. Esto es un poco la peregrinación del paciente con efecto rebote. Entonces va a un médico buscando una causa, le hacen una analítica muy amplia, siempre es normal porque es una enfermedad de la piel, claro, pero el paciente piensa que pues ha sido un alimento, un aditivo, y entonces empieza a hacer unas dietas a veces rocambolescas. La urticaria sigue apareciendo diariamente, o sea, es una enfermedad muy desesperante. Ya cierro el paréntesis. El tercer escalón, que ya es el último que tenemos antes de este anticuerpo que está funcionando muy bien, es la ciclosporina o el tacrolimus, por ejemplo, que ya son fármacos inmunosupresores muy potentes que se usan para el tratamiento pues, por ejemplo, de los rechazos de los trasplantes, etcétera, que tienen una cierta eficacia, que tampoco son eficaces en el 100% de pacientes. O sea que bueno, el horizonte terapéutico es limitado. Podemos decir que no tenemos tratamiento. Por eso este nuevo anticuerpo, pues, no sé, es muy esperanzador, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuánto tardaremos en saber resultados, doctora? Bueno, yo espero que a final de este año ya podamos cerrar el estudio, hacer toda la estadística y, bueno, si Dios quiere, publicar el artículo, ¿no?, con todos los resultados. Hablaba de esa peregrinación de los pacientes y la verdad que hemos recibido consultas de personas que nos describen la situación tal y como la comenta. Es el caso de esta persona. Le escribo desesperada, dice: es normal que acuda al médico 2 veces y me dé una crema para el picor y le envíe a casa. Me dicen que se debe a alguna comida y por eso me aconseja que cambie lo que como, otra marca de leche, otra de agua, que coma fruta, pero me siguen apareciendo las manchas rojas, además se me hinchan las manos y me duelen. ¿Qué le puede decir a esta persona? Bueno, a esta persona le animaría a que, sinceramente, a que viniera a la consulta, porque a veces bueno, es bueno ir en la medicina a lugares donde hay una subespecialización en una patología, sobre todo cuando es desesperante y no se ha encontrado una solución. La urticaria no responde a cremas, a tratamientos tópicos y, como he dicho, no se debe a una alergia alimentaria y, por lo tanto, y parece además la paciente que tiene angioedema, porque refiere que se le hinchan las manos, sí. Por lo tanto, aunque cambie de agua, cambie de detergente, cambie de leche, como, bueno, el paciente pobre, ¿no?, intenta solucionar el problema, y a veces, pues, los consejos también se dan con el ánimo de que mejore el paciente. Creo que vale la pena, ¿no?, por lo menos una vez, un buen diagnóstico y un tratamiento, porque, pues, con la experiencia que tenemos, puede ser más fácil, pero indudablemente tendría que seguir estos escalones terapéuticos que he descrito. Y siempre pienso que una vez hay que hacer también, para que lo vea el paciente, un estudio con pruebas alérgicas, con el fin de que el paciente compruebe, y también el médico,
que eso no tiene una etiología alérgica. Otra pregunta que acaba de llegar, doctora. Soy alérgica a la penicilina, gramíneas y con frecuencia tengo picores por todo el cuerpo. Hace un mes sufro de una especie de enrojecimiento facial acompañado de molestias oculares e inflamación en la zona de ojeras. He cambiado de cremas faciales, pero sigo igual. El médico de cabecera me ha dado cortisona, pero no mejoro. ¿Qué me aconseja? Claro, a veces las preguntas así a distancia son, sin ver al paciente, difíciles Claro. de contestar. Por lo que dice, puede ser una dermatitis de contacto, ¿no?, de algún cosmético, puede ser una dermatitis atópica. Parece que el paciente es alérgico, por lo tanto, Sí, la ya tiene dermatitis alergias a otras cosas, atópica, entonces. exacto, es muy rebelde de tratar. Hay una dermatitis atópica que es dermatitis atópica del adulto, muy rebelde a los tratamientos, y que consiste, no como la urticaria, que era un abón, en eczemas. El eczema es un enrojecimiento de la piel con una descamación fina, muy pruriginosa, pica mucho, y en el niño suele salir, en el recién nacido, en las mejillas, bueno, en la zona del cuello, y sin embargo en el niño aparece más en las flexuras de codos, rodillas, y, como decía, sin embargo en el adulto puede ser más facial, con localizaciones erráticas. Podría ser una de estas dos entidades, o una dermatitis de contacto o una dermatitis atópica. Y la dermatitis de contacto hay que diagnosticarla poniendo unos parches en la espalda, dejándolos 48 horas, levantándolos a las 48 horas, y comprobamos que esa sustancia que produce el eczema lo reproducimos en la espalda. La dermatitis de contacto más conocida, emblemática, diría yo, es la del níquel. Ajá. Esas personas que no pueden usar bisutería, Sí. Y se debe a una dermatitis de contacto por níquel. Otra pregunta que nos acaba de llegar. El alergólogo me ha diagnosticado una urticaria y que tengo alergia a la hierba después de hacerme análisis de sangre y otras pruebas. Tomo una pastilla de Bastel cada 4 días más o menos y le pregunta si es correcto el tratamiento. Y otra pregunta que se hacen seguro muchas de las personas que nos están viendo. ¿Existen posibilidades de que con el tiempo desaparezca la urticaria? Usted comentaba que sí, que a los 5 años suele remitir. Vamos por partes, doctora. ¿Qué le parece en primer lugar ese tratamiento y después sobre las probabilidades de que desaparezca? Vamos a ver, el tratamiento, en principio he dicho que la urticaria se trata con antihistamínicos, y la Evastina es un antihistamínico. Si controla sus síntomas, entonces el tratamiento es el correcto. Además, por lo que dice el paciente, cada 4 días, por lo tanto es una urticaria muy leve que se controla con un comprimido cada 4 días. Y bueno, eso es lo que le respondería, ¿no? Y con relación a la segunda pregunta, sí que desaparece, como digo, en un 80% de los casos en un año, y en un 20%, en un 10% en 5, y el 11% ese es en el que nos ocupamos, que es la urticaria grave, que dura más de 5 años. Finalmente, este paciente puede tener una urticaria que es original, que a veces ocurre, le ocurre a veces, hay algunos porteros de fútbol que por eso llevan mallas, que es urticaria de contacto con la hierba. Igual que pasa, por ejemplo, y esa es mucho más frecuente, urticaria de contacto con epitelios, al tocar un perro, un gato, sucede mucho, y entonces en la zona de contacto aparecen ronchas y abones, quizás sea su caso, y por eso puede distanciar tanto los antihistamínicos. Pero como comenta, es necesario, ¿verdad?, juzgarlo viendo al paciente, ¿no? Sí, El tipo y efectivamente, haciéndole... por supuesto. Soy Fernando y me gustaría saber si hay alguna relación entre el estrés y la urticaria. Yo padezco esta enfermedad desde mi adolescencia, ahora tengo 32 años y he notado cómo en épocas de estrés los abones se han incrementado. Y una curiosidad, ¿es tan malo como dicen rascarse? Bueno, espero que todos no pidáis que respondamos a todas las preguntas, porque del prurito pues se han escrito tratados enteros. Y entonces, bueno, hay muchas teorías de que el rascado induce más degranulación de mastócitos. Entonces, vamos a ver, le diría a este paciente, me parece una pregunta divertida, con lo que dice del estrés, el estrés no origina urticaria, claramente, pero si tú te imaginas, Marta, un paciente que todos los días tiene ronchas, tiene abones, en ocasiones con hinchazón de labios, párpados, con unos angioedemas muy potentes, lógicamente eso, que además altera el sueño,
es una enfermedad que produce de verdad mucha alteración de la esfera, o sea, es la enfermedad, ¿no? Sí, pero lo tenemos con datos científicos, en un estudio que se llama Alergológica 2005, que ahora vamos a repetir, es un estudio de todas las enfermedades alérgicas, hechas por todos los alergólogos de España. La enfermedad, fíjate, por encima del asma, de la dermatitis atópica, de la alergia alimentaria, que produce más alteración en la esfera psíquica de todas las enfermedades alérgicas, es la urticaria crónica. O sea que ya de por sí quizás suelen padecer hábito depresivo o de ansiedad. Y con respecto de si un estrés o una situación más estresante, yo pienso que sí que es un factor, es un cofactor que puede llevar a empeorar un brote de urticaria, ¿no? Y en esto también comentar, en esto que dice este paciente, ¿no? Fernando, creo, sí, de rascarse, si se trata de una urticaria dermografismo, que puede ser su tipo, si los jabones desaparecen en 1 o 2 horas, es curioso porque son pacientes que tienen mucho picor y entonces al rascarse se producen los jabones y entonces incrementa el picor y se establece un círculo vicioso. Por ejemplo, es típico tras la ducha y se ha investigado y es porque pues con el estímulo de las gotas del agua es un activador impresionante de la liberación de mastocitos. Muy gracias, doctora. Queda respondida la pregunta de Fernando. Vamos con la siguiente. Por un buen control de la enfermedad se entiende la total desaparición de las lesiones. ¿Se debe aumentar el tratamiento hasta que las lesiones desaparezcan por completo? Bueno, esto me parece una pregunta muy buena. Como no tenemos un tratamiento para esta enfermedad, lo que buscamos, yo desde luego lo que busco al tratar a los pacientes es un buen equilibrio entre efectos secundarios de los tratamientos y calidad de vida, más que el que desaparezcan por completo las lesiones. Y de hecho ahora la medicina se centra mucho en control de las enfermedades. Por ejemplo, pues en el asma bronquial, que también la que tratamos los alergólogos, ahora pues hablamos de control de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Pues que el paciente no tenga picor, que tenga una calidad de vida buena, que recupere el descanso nocturno y si a pesar de ese tratamiento siguen apareciendo unas lesiones, no importa, repito, la enfermedad es la urticaria, es una enfermedad de la piel, por lo tanto no quiere decir que porque salgan 2 o 3 ronchas o siga la enfermedad sin tratar, sino que, bueno, la hemos, como si dijéramos, controlado, porque no la podemos curar. Bueno, no sé si queda clara la respuesta. Yo creo que sí, o sea, que al final es seguir el tratamiento y... No, vamos a ver, sobre todo que el tratamiento en la medicina, el protagonista no es el médico que le pide a un paciente, sino el médico y el paciente. Entonces, hay que llegar a ese acuerdo para decir, bueno, usted ahora piensa que su enfermedad está bien controlada, porque si eso nos lleva a ahorrar medicación o ahorrar también gasto en su tratamiento, pues entonces llegamos a un punto óptimo, pienso, ¿no? Hay una pregunta también que también tiene su curiosidad. Doctora, cuando se me van los brotes siento tentación de abandonar el tratamiento. ¿Qué consecuencias tendría? Supongo que esta pregunta ya le habrá hecho más de uno en consulta, ¿no? Sí, efectivamente. Y es también una pregunta muy interesante. Como digo, la urticaria crónica no se puede curar. Remite ella sola en unos años. Podemos controlarla. Pero la clave está precisamente en seguir con el tratamiento a pesar de estar asintomático. Y de hecho ahora vamos a empezar un estudio europeo comparando tratamiento a demanda en brotes o tratamiento continuado, precisamente lo que pregunta, a pesar de que uno esté bien. Yo pienso que desde luego 6 meses, 1 año hay que tratarla y que cuanto más se controla una urticaria sin síntomas y siguiendo con un tratamiento, yo creo que los brotes desaparecen antes. En niños, pregunta esta persona, ¿qué opinión tiene sobre el aumento de la dosis recomendada de antihistamínicos por 4? ¿Es efectivo? ¿Es seguro? ¿Se debería mantener durante largos periodos de tiempo en niños? Sí. Yo sé que también, repito, la escuela alemana es partidaria y yo, así como yo en adultos, a veces hasta triplico la dosis, en niños no me parece
que es tan prudente. Por lo tanto, o sea, gracias a Dios la urticaria crónica en niños es muy poco frecuente, suelen ser urticarias agudas, es distinto, es un cuadro distinto generalmente por cuadros infecciosos, en niños es menos frecuente, pero cuando es frecuente también es muy rebelde al tratamiento y yo me quedaría siempre como mucho duplicando la dosis y no, la verdad es que no me parece que tiene perfiles de seguridad en niños como para, aunque, repito, la escuela alemana mejor que no. lo proclama. Sí, bueno, estoy diciendo mi opinión, pero... Bueno, vamos con otra pregunta, doctora. Sufro desde hace 2 años picor en el cuero cabelludo. Me sale un abón, me pica y a veces desaparece y otras hace costra. He ido a varios dermatólogos y todos me dicen que no ven nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún producto que me pueda dar? Bueno, muy concreta también esta pregunta, pero supongo me parece que efectivamente es una pregunta que corresponde más a dermatólogos y no me parece que se trate de una urticaria porque es generalizada, no se suele ceñir al cuero cabelludo ni forma costras, a no ser que sean lesiones de rascado. Me parece más que puede ser otra entidad, una dermatitis seborreica del cuero cabelludo y que ya siento, pero debe ser más consultada con un dermatólogo. Bueno, por eso puede quedar tranquilo que al menos urticaria parece que no podría ser, ¿no? Por esa descripción. ¿Por qué la urticaria puede tener como consecuencia la inflamación de la lengua y qué peligros conlleva esta circunstancia? Nos pregunta esta otra persona. Bien, bueno, la verdad es que son preguntas muy interesantes. La urticaria crónica tiene la particularidad de que es muy raro que se acompañe de angioedema de mucosas, como puede ser la angioedema lingual, la angioedema de úvula, angioedema de glotis. Es curioso, así como es muy grave, muy aparente, y a veces los angioedemas faciales son muy aparentes y muy evidentes, es excepcional que se acompañe de edema de úvula o de edema lingual. Cuando sucede, pues efectivamente puede causar una dificultad grave, que es dificultad para respirar porque obstruye la vía aérea. En esos casos el paciente, lo que tiene que hacer el paciente en esos casos, que seguro que se lo ha dado su alergólogo, es que lleve siempre consigo adrenalina autoinyectable, que es como unos lápices en que el paciente se puede inyectar la adrenalina y tiene tiempo, porque remite el angioedema, de acudir a urgencias. No obstante, cuando lo que predomina es angioedema lingual, aconsejaría ir al alergólogo, sobre todo si es sin abones, porque entonces estamos hablando de angioedema sin urticaria, que puede tener otras causas, pues a veces es por un fármaco antihipertensivo, angioedema hereditario, puede ser por aspirina y derivados, el recurrente idiopático ya es distinto. O sea, si es angioedema lingual sin abones, generalmente la urticaria, la de que estoy hablando, se da con angioedema, pero no suele ser lingual. Vamos con otro mail, doctora. Mi madre sufre urticaria en episodios desde que era joven. ¿Yo también podré en un futuro desarrollarla? ¿Y mis hijos? Bien, todavía no hay estudios de lo que en medicina se denomina fenotipar la urticaria. Fenotipar quiere decir saber si es hereditaria, si no lo es, qué porcentaje hay, porque la prevalencia de la urticaria, en ese estudio que digo que hicimos en España, se calcula que es entre un 0,6 a un 1% de la población. Y estamos haciendo un estudio europeo. En principio no es hereditaria, no conocemos en qué genes está ligada y por lo tanto lo que pasa es que sí que hay casos aislados, pero en principio no tiene un patrón hereditario. Muy bien. Vamos con otro correo electrónico. Buenos días, espero que podáis ayudarme. Yo no puedo teñirme el pelo y me sale una alergia terrible una vez que lo hice. La cabeza se me hinchó y me supuraba. Me tuvieron que llevar a urgencias y me dieron muchas inyecciones y los doctores dijeron que había tenido mucha suerte porque me podía haber quedado ahí mismo, dice, en el lavacabezas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Alergia por teñirse el pelo? ¿Esto tiene algo que ver con...? No tiene nada que ver con la urticaria. Puede ser una reacción de hipersensibilidad inmediata a unos componentes que, por lo que dice, que se usan para decoloración
o bien, por lo que dice, me parece que es una hipersensibilidad inmediata, si no puede ser una dermatitis de contacto. En todo caso, sin ser una urticaria, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero lo que tiene que hacer esta paciente es acudir al alergólogo para que le haga el estudio pertinente. Y lo que solemos hacer siempre los alergólogos es una especialidad muy bonita, porque además de buscar la causa, a veces tenemos que ser un poco detectives, lo que siempre ofrecemos al paciente son alternativas, y con un buen estudio de estas agentes, que repito que parece por lo que dice, se trata de una reacción de hipersensibilidad inmediata, se le podrían dar alternativas a la paciente, pero sí que requiere un estudio relativamente complejo mediante un alergólogo. ¿Y estas personas que tienen más hipersensibilidad a ciertos componentes o tienen ya alergias que manifiestan a diferentes temas, son más propensas a padecer después urticaria crónica? No, precisamente por eso, es que la investigación va mucho por los basófilos y los mastocitos. Es curioso porque parece más una enfermedad de tipo autoinmune. De hecho, es muy raro que los pacientes con urticaria crónica sean alérgicos. Ajá. Otra pregunta. Yo tengo urticaria desde hace unos 3 años. Los antihistamínicos no me hacen nada, se me pasan a las 2 o 3 horas. Se empieza por una parte del cuerpo y se va extendiendo hasta recorrer todo, menos manos, pies y cara. ¿Hay algún producto, crema milagroso que pueda calmar esos picores en el momento? No. Ya digo que la urticaria se puede controlar. Muchas veces lo que hay que intentar, como he dicho, podemos repasar, dosis de antihistamínicos terapéuticos, si no funciona, dosis elevadas. Siguiente paso, 1 o 2 pautas de corticoides, y después ya tenemos inmunosupresores, o sí que es verdad, ahora tenemos este nuevo anticuerpo con resultados muy prometedores, pero siempre hay que recorrer los pasos anteriores. Los pasos indicados. Pero las cremas no son eficaces para la urticaria. No son para otro tipo de alergia, sí, ¿no? Sí, pero reacciones. Para la dermatitis atópica, por ejemplo, que no tiene nada que ver con urticaria, es que a veces precisamente, se confunde, doctora, ¿no? Claro, por eso el médico lo tiene que ver, las lesiones. Claro. Otra pregunta, si a los 50 años no se ha sufrido ningún episodio de urticaria, ¿podría aparecer en esta etapa de la vida? Sí, la urticaria crónica puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Se asocia a enfermedades, como digo, es una enfermedad más de tipo inmunológica, autoinmune. Se suele asociar a tiroiditis autoinmune. Y a veces estas enfermedades aparecen a partir de los 40, 50 años, como repito, más en mujeres, por lo tanto sí que puede suceder. Estamos experimentando ahora, los alergólogos, algo muy curioso, y es que hay personas que a partir de los 30, 40 años empiezan a manifestar, ya no hablo de la urticaria, enfermedades alérgicas que antes solo empezaban en la juventud, como es alergia al polen, alergia alimentaria. Sí, mucho sobre eso, sí. Entonces, no sabemos por qué, o sea, la prevalencia está incrementándose mucho, pero encima se añade, ¿no?, la curiosidad o el factor de que empiezan en edades relativamente maduras de la vida, y un paciente de repente a los 45 años empieza a manifestar síntomas de alergia al polen muy intensa, sí, o tiene un gato y ha tenido siempre gato, o sea, no sabemos por qué. Otra cosa que está aumentando muchísimo son las alergias alimentarias o las anafilaxias por alimentos, y por eso, no sabemos por qué, o sea, que no hay una edad en que uno ya pasa un umbral en que ya no puede tener enfermedades de tipo alérgico. Que hay mucho también por investigar, ¿no, doctora? Usted con su equipo supongo que no paran en ese sentido. La verdad, o sea, investigamos, como sabes, mucho de urticaria crónica, luego la otra línea de investigación que tenemos, que es muy bonita, que es nanopartículas. Estamos haciendo una vacuna, una inmunoterapia con nanopartículas en un modelo de ratón alérgico al cacahuete, intentando diseñar una vacuna para alergia alimentaria. Otra línea muy bonita que tenemos en el departamento y que está resultando muy bien, es desensibilizar sobre todo a niños alérgicos a la leche y al huevo. Les vamos dando dosis crecientes y para el final lo van tolerando. Una cuarta línea que tenemos es todo lo que es investigar
reacciones alérgicas perianestésicas. Cerca de la anestesia son reacciones muy graves y muy es un campo... ¿verdad? Sí, no, bueno, no tanto. Son muy poco frecuentes, menos mal, pero son difíciles de investigar y tenemos una serie de las series más amplias con una investigación muy interesante liderada por el doctor Gastaminza y el doctor Lafuente de Anestesia que llevan esa línea, y luego la doctora Sanz, la doctora Goicoechea siguen más otra línea que es de diagnóstico molecular por microarrays y están intentando, ¿no? El microarray es una técnica que con 50 microlitros de sangre se pueden diagnosticar pues casi infinita, de momento, el número de moléculas, de proteínas alimentarias, vegetales, y bueno, están haciéndolo ajustado al patrón de España, ¿no? Estas son un poco las líneas que tenemos de investigación. No son pocas, doctora. Vamos volviendo un poquito al tema de la urticaria crónica y ya finalizando, porque llevamos 49 minutos de video chat en directo con la doctora Marta Ferrer, directora del Departamento de Alergología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, ¿cómo puedo afrontar un embarazo con urticaria? Puesto que la medicación creo que no se puede tomar en este periodo de tiempo, ¿qué me puede decir? Y también sobre la lactancia. Bueno, vamos a ver. El embarazo no es un obstáculo para tratar ninguna enfermedad. En la clínica, además, hay experiencia incluso de tratar patología oncológica y hay que tener más atención, buscar la mínima dosis que no sea nociva ni para la madre ni para su hijo, pero hay algunos antihistamínicos que sí que pueden emplearse durante el embarazo. No olvidemos que el Cariban, el famoso Cariban, digo el nombre comercial porque el antiemético que toman las madres es un antihistamínico. Por lo tanto, de primera generación sí que se puede. Y bueno, lo que pasa es que hay que hacer un seguimiento muy cercano y bueno, exige un gran esfuerzo por parte del médico, pero pienso que es un esfuerzo que bueno, pues que para eso estamos, ¿no? Para tratar los casos difíciles. Lógicamente. Y con relación a la lactancia, bueno, ahí también hay algún antihistamínico que por la FDA está como categoría A o B, que se puede, B, perdón, me parece que A no hay ninguno que se podría dar. Quizás ahí a veces sí que es más complejo, a veces a pesar de que los alergólogos somos defensores porque previene muchísimo de alergias alimentarias, en ocasiones sí que hay que pasar a una lactancia artificial si la urticaria es muy grave, claro, porque tenemos que... Pero bueno, ahí se puede manejar... un poquito etapa tras etapa, ¿no? Exige más seguimiento, más esfuerzo, pero... Ajá. Otra pregunta ya para finalizar, doctora, porque se nos escapa el tiempo, hombre, es que merece la pena, ya que le hemos rescatado de su día a día investigador y de atención a todos sus pacientes, que no son pocos. Y docente. Y docente, que hemos dicho que también da clases. Me dedico mucho a la educación médica, sí. Tiene mucho que aportar, desde luego. ¿Qué recomendaciones, dice esta persona, me da para poder convivir mejor con esta enfermedad? Me está afectando a mi estado de ánimo, incluso a mi rendimiento laboral, lo que comentamos hace un instante, esas consecuencias, daños colaterales de la urticaria crónica. Yo pienso que de verdad que la urticaria crónica se puede controlar con paciencia. Muchas veces lo que necesita el médico, el paciente es una buena información, una buena educación y también que se le comprenda. Son pacientes que hace poco el mayor experto, el que descubrió que era autoinmune, que luego nosotros lo confirmamos con Kaplan, es un dermatólogo inglés ya retirado, pero hizo un editorial, escribió el año pasado, que decía la urticaria crónica, esa cenicienta de la patología cutánea. Entonces, estos pacientes están muy incomprendidos, son muy incomprendidos porque nadie entiende lo que están sufriendo. Por lo tanto, muchas veces solo con eso el paciente ya mejora. Pero ahora tenemos armas terapéuticas y de verdad que creo que con este anticuerpo podremos por lo menos controlar un 80 y tantos % de las urticarias, y si no tenemos otros arsenales que quizás son un poco más agresivos pero consiguen controlarla. Por lo tanto, recomiendo acudir a especialistas que estén familiarizados con esta enfermedad porque podrán recuperar su vida normal.
Pues muchas gracias, doctora, por responder a todos los internautas y gracias a todos los que nos han seguido, no solo a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, sino también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, que han seguido con atención, seguro, este videochat con la doctora Marta Ferrer, directora del Departamento de Alergología e Inmunología Clínica de la Clínica Universidad de Navarra. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Y a ustedes les emplazamos al próximo videochat, será el próximo 11 de abril. Hablaremos de otro tema diferente, la rinosinusitis, con el doctor Peter Baptista, especialista en otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias. Adiós.